buenas noches, bienvenidos a España en la Memoria. Este programa creo que aproximadamente hace el número 62. Luego llevamos ya con ustedes las noches de los domingos bastante más de un año. Les puedo decir que cuando aproximadamente llevábamos emitidos unos 10 programas, yo ya recibía abundantes correos electrónicos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchos de ellos ya solicitaban que tocáramos una noche la figura, la persona de José Antonio Primo de Rivera. Lo que más me sorprendía es que muchos de esos correos electrónicos lo firmaban jóvenes con 20 y tantos años, incluso alguno de 19. Y para hablar y tertuliar, y más bien para conseguir una buena documentación, aparte de la que me he traído de casa, pues tenemos esta noche con nosotros una mesa de lujo, que paso rápidamente a presentarles. En primer lugar, don Enrique de Aguinaga. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Don Enrique de Aguinaga, que es catedrático emérito de la Universidad Complutense, pero aparte de eso es un importante periodista, escritor y bueno, muy vinculado con la ciudad de Madrid. Dices que no, pero es así. No, digo a los efectos, sí. Pero venimos en esta noche a hablar de lo que nos ocupa, que es José Antonio Primo de Rivera. El siguiente invitado es don Antonio Lopera. Don Antonio Lopera, que ha dicho, quiero que se me ponga hotelero. Pero bueno, imagínense qué tipo de hotelero es. O sea, ha sido durante muchos años director del Hotel Ritz en Madrid, ha sido director del Hotel Alfonso XIII en Sevilla y bueno, en realidad es un hombre muy vinculado con la hostelería, con muchísima experiencia y con aquello que se puede llamar el boom del turismo en España, ¿no? Algo que fue muy importante porque ayudó también a levantar este país. Pues sí. Con muchas divisas. Pilló buena época. Buena época. Muy bien. Después de la guerra. Y el siguiente invitado, pues para mí es un orgullo, porque es que además es que he hecho amistad con él. Una persona que a nivel personal me cae muy bien. Don José Utrera Molina. Buenas noches. Buenas noches. Don José Utrera Molina, pues que es abogado, escritor, pero es poeta y por supuesto tuvo una carrera muy importante en la política, 2 veces ministro, 3 veces gobernador civil y una persona también muy vinculada y que sabe mucho también de la persona y del personaje y de la figura que nos ocupa esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero expresar en primer término mi gratitud. Gratitud que está muy distante de la cortesía, porque la gratitud es un valor moral. Y ese valor moral hace que te tenga que decir muchas gracias, porque realmente la invitación que me hacéis constituye para mí un enorme orgullo y una gran satisfacción, sobre todo para hablar de José Antonio, que es un personaje histórico al que yo no conocí personalmente, porque yo entonces tenía, pues en fin, me parece que eran 9 años. 9 años y alcancé aquella etapa corta de lo que llamamos la ausencia. O sea, José Antonio era el ausente, porque todavía no se había determinado pues, su muerte. Y en aquel clima enigmático, misterioso y atractivo de la ausencia, yo me acerqué al pensamiento de José Antonio, pensamiento del cual he querido ser fiel desde el principio y quisiera que Dios me ayudara a hacerlo hasta el último día de mi existencia. Pues yo creo que no cabe la menor duda de que así será. Y con nosotros esta noche hay otra persona que tengo muy buen recuerdo de ella, pero por esto de la magia de la tecnología, físicamente no está entre nosotros, pero está, porque yo un día grabé con él, me contó prácticamente toda su vida y por supuesto él tenía mucha amistad, muchísima amistad con José Antonio Primo de Rivera desde la infancia, o sea, desde jóvenes, desde aquella vieja universidad de San Bernardo. Eran compañeros de universidad y ahí es donde les empezó a entrar las inquietudes por la política y por la gestión a los dos juntos. Escuchamos y vemos a don Ramón Serrano Suñer.
una fe resuelta es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. En el Parlamento explicó su política, su pensamiento político, se refirió a la actuación del general Primo de Rivera, lo elogiaba como patriota, como servidor de España, aunque como él era muy riguroso, a su política quizá le faltara una elegancia dialéctica. Esto las gentes con poca sensibilidad más bien se lo censuraron. Era el modo de asegurar con su objetividad los grandes elogios y los valores que había señalado en su padre. Hablar con esa objetividad y con esa serenidad. Y un día, ya entristecido al ver lo que era la lucha política en este país, al referirse a su padre una vez más, dijo: mi padre padeció el drama que España reserva a sus grandes hombres. El drama de que los que le quisieron no le comprendieron y los que podían comprenderle no le quisieron. Y yo, como resumen de sus luchas, de su actividad política tan pura y elevada hasta los últimos minutos de su vida, antes del fusilamiento en Alicante, yo pienso que lo que él dijo de su padre se podía aplicar también a él. Que los que le quisieron no estaban los más en condiciones de entenderle. Y los que podían haberle entendido no le quisieron. Ese drama que España reserva a sus grandes hombres. En aquellas Cortes en las que él fue diputado, como yo, había un grupo nutridísimo de derechas. Y ese grupo, lo natural, es que él le hubiera ayudado a José Antonio en la lucha. No, nunca. Y él decía amarga y proféticamente: estos que debieran ayudarme, no me ayuda hoy ninguno, pero son los que mañana se aprovecharán de mi sacrificio. Fue profético, como he dicho. Initié en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a, l'unité. Bueno, pues estoy ansioso por escuchar a los invitados que tenemos aquí esta noche. Seguir escuchándoles, mejor dicho. Don Enrique. Bueno, lo que hay que decir es que una personalidad de tanta intensidad y de tanta, digamos, profundidad como la de José Antonio no se puede, digamos, introducir en un programa. Y yo por eso lo que me propongo, si me lo admites, es hacer 5 afirmaciones. Cada una de ellas puede ser de 1 minuto, de manera que pues venga, me pido 5 minutos. La primera afirmación es que José Antonio existe. Y que la prueba de que existe es que estamos aquí, los que estamos, a los 73 años de su muerte.
y que hay muchos signos evidentes de su existencia, de su fe de vida. Podría hacer una larga enumeración, pero voy a elegir simplemente 3. Una tesis doctoral en la Universidad Maximiliano de Múnich, Alemania, de Franz Peter Gaines. Un libro en la Universidad de Navarra de Mercedes Peñalba, licenciada en Historia y que tiene 26 años y que por lo tanto no se puede sentir contagiada por nada. Un catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla que está estudiando jurídicamente el proceso de José Antonio. En el libro de Paine que se acaba de publicar ahora, en la 3ª edición, en este mismo año, que se llama España, una historia única y que viene a ser una síntesis de toda la historia de España, desde los visigodos hasta Rodríguez Zapatero, en este libro de 400 páginas, Paine dedica monográficamente 22 a José Antonio. Este dato permite considerar graciosamente, digo graciosamente, que para el historiador Paine, indiscutible, José Antonio es el 5% de toda la historia de España. Sí, sí. Esta es mi primera afirmación. Si me permites, yo añado a todo eso que tú has ido enumerando los más de 200 correos electrónicos que yo llevo recibiendo y de muchos jóvenes solicitando un programa sobre José Antonio Primo de Rivera. Ya digo que son multitud de pasamos la palabra muy breve y luego seguimos con más piezas, por favor. Bueno, don Antonio. Yo vengo a este programa porque, debido a mi edad, pues conocí a José Antonio y puedo contar cosas. Vive. Claro, José Antonio ahora parece ser que está empezando, pero hasta ahora ha sido un poco un desconocido de mucha gente. Lo que pasa es que, claro, como tantos escritores a la violeta que hay ahora, o escribanos, lo que sea, como con la gastronomía, dicen de todo, y en fin. Bueno. Yo conocí a José Antonio el marzo del 35, que vino a Córdoba a dar un meeting. Una foto hay por ahí de esa concentración, de esa tal. Y yo tenía 16 años. Me riñó porque se me ocurrió hablarle de usted. Dice, hombre, chico, entre nosotros no hay barrera. Digo, dice, el camarada no se le habla de usted. Bien, bueno, este hombre tenía una personalidad, tenía un atractivo, un encanto, no sé cómo se le quiera llamar. No era una persona normal. Esa es la foto a la que hacía referencia, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, pues allí está a la derecha uno con un mono, que es el lavacoches. Él fue a Córdoba y después de allí fue a Fuente Palmera. Llevaba un estándar 8, cochecito inglés. Y aquel del mono era el lavacoches del garaje donde guardaba el coche. Comunista. Y se fue con él de guardaespaldas. Sería persuasivo. Y luego el carné que tienes en la mesa es el carné que está firmado por él. Este carné está firmado por él, sí. Este carné está firmado por él. Sí, sí. Justo que le estamos viendo ahora mismo ahí. Eres tú de joven. Hombre, con 15 años que tenía. Y estamos viendo la fecha, muy parecido, el año 34. Sí. Y además, en aquella falange, mira, abajo es la firma de José Antonio a la derecha. Sí, sí. En aquella falange, entonces, no había más que estudiantes y obreros. Muy Luego bien. ya hubo de todo. ¿Os parece? Vamos a dejar a don José Utrera también otro ratito porque vamos a ir a otra pieza y luego vamos repartiendo. Ok. Bueno, yo tengo que decir que estamos viviendo una etapa histórica donde la falsificación es, en definitiva, lo más corriente en nuestros días. Tónica. Independientemente de estas técnicas viles de falsificación, hoy, por ejemplo, nos encontramos con la afirmación del presidente del gobierno que dice nada más ni nada menos que la caída del muro de Berlín es muy parecido a la muerte de Franco. Esa colosal mentira montada de esta forma y dicha por un hombre que debe de tener un sentido de responsabilidad mínimo es verdaderamente escandalosa y nos produce una pena tremenda. A mí me gusta mucho el conocer que este programa está solicitado por los jóvenes, porque los jóvenes no conocen de verdad lo que fue José Antonio. De José Antonio no cabe la menor duda que es otra época muy distinta a la nuestra y por lo tanto las constantes
que se producen en aquel momento son muy diferentes a las de ahora. Pero en José Antonio hay 2 o 3 cosas que permanecen perfectamente actuales, que son su amor a la justicia social y su amor a una España que no le gustaba. Estas 2 afirmaciones que hago ahora tienen necesariamente que tener un eco en la juventud, que tiene que saber que José Antonio estaba irrevocablemente unido a la causa de los humildes. Pues si me permites, seguimos. Sí. Vamos a entrar ahora con una pieza, nos vamos Sí. a trasladar a 1936 y vamos a entrar en 2 temas muy delicados, sobre todo, por supuesto, el segundo, que es, en primer lugar, el suplicatorio y luego su detención. Lo vemos y lo escuchamos. Una vez la policía descubrió que José Antonio en su casa tenía unas armas. Efectivamente, tenía alguna arma útil y moderna que bien la necesitaba para defenderse en aquel ambiente de violencia que había ya cuando la República. Entonces es un momento muy delicado. Yo me opuse al suplicatorio y quien pronunció un discurso fenomenal, un grandísimo discurso dialécticamente y humanamente considerado, fue Indalecio Prieto. Es verdad que manteniendo la tesis de que por esto no se podía procesar a José Antonio Primo de Rivera, si esa tesis triunfaba, a un compañero suyo de minoría, un joven socialista que estaba también en el caso de que iba a ser procesado por tenencia de armas, él, Prieto, que era un hombre muy inteligente, aprovechó la oportunidad de las circunstancias de que en relación con un adversario político como era José Antonio, mantener allí la improcedencia de que las Cortes concedían el suplicatorio. De esta manera también la misma doctrina tendría que aplicarse en su día al compañero que iba a ser procesado. Como fuera, el hecho es que pronunció un discurso extraordinario, con una fuerza dialéctica y lógica extraordinaria. Lo he escrito y lo repito con pesadumbre, con un poco de vergüenza. Llegada la votación, primero se discute. Nosotros entendíamos que el suplicatorio no procedía, que no se podía dar autorización al Poder Judicial para que procediera contra este diputado. Se discute, otros son partidarios de que se conceda el suplicatorio, hay la discusión y luego hay la votación. Pues es triste decirlo, casi todos los diputados de aquel partido de derechas votaron a favor del suplicatorio, esto es, que las Cortes concedieran la autorización para procesar a José Antonio Primo de Rivera. Salvo mi voto y 2 o 3 más, el de Finat, pues salvo esto, toda la derecha. He de decir también que hubo monárquicos, la minoría monárquica era muy pequeña, así como esta de derechas o católica era muy grande, también votaron contra el suplicatorio. Vamos a ver, creo que este programa es el que tengo más dificultad para moderar y distribuir los tiempos. Muy breve,
Don José Utrera Yo Molina. tuve una amistad íntima, sobre todo en los 3 últimos años de su vida, con Raimundo Fernández Cuesta, que fue un colaborador íntimo y directo que José Antonio tuvo. Y entonces, en relación con Indalecio Prieto, me contó lo siguiente. Cuando él fue ya fue indultado, fue canjeado, mejor dicho, llegó a Valencia y encontró a Prieto, que estaba en la puerta de un chalet para recibirlo, lo recibió y tal y cual, me contó, pues en fin, cómo fue la cena, incluso el plato que habían degustado, y me dijo, quiero decirle, Fernández Cuesta, una cosa, la muerte de José Antonio se debió única y exclusivamente a la terquedad que tuvo Largo Caballero. Largo Caballero odiaba a José Antonio y fue, en definitiva, el que hizo posible que José Antonio muriera. Muy bien. Don Enrique de Aguilar. Sí, José Antonio existe, por lo menos para mí, como arquetipo. Es decir, que ya tenemos a estas alturas que desprendernos de todas las circunstancias y de todas las adherencias y de todos, digamos, los contextos. Para mí existe como arquetipo, es decir, como superación del fracaso de la Falange por encima del fascismo y antifascismo, que es una antigualla, que ya es, eso dialécticamente en la política es zarrapastroso, hablar a estas alturas de fascismo y antifascismo. Y lo mismo por encima del franquismo y antifranquismo, y por encima de las 100 falanges a las que yo no he pertenecido, ¿verdad? Para mí José Antonio es paradigma de un modo de ser, y esto es lo que puede ser ejemplar a la altura de los tiempos. Es un ejemplo de renuncia, es un ejemplo de innovación, es un ejemplo de actitud ante la existencia y, en definitiva, de hombría. Eugenio Montes, que era la inteligencia de la Falange, ¿verdad?, dijo en la misma posguerra algo que ahora resulta revelador leyéndolo al cabo del tiempo. Los puntos, decía Eugenio Montes, los puntos, los programas, las situaciones pasan. Nunca José Antonio será ceniza, porque ha trascendido a una arquetípica actitud ante lo humano. Perfecto. ¿Muy cortito o meto pieza y Muy el cortito. señor Lopera entra Muy directamente? cortito. Venga, muy cortito. Siguiendo con la idea mía de lo que explico de cómo era José Antonio, os voy a leer una cosita que leí hace algún tiempo, que ponía: Dionisio Ridruejo, ya evolucionado, escribe: he venerado siempre la memoria de José Antonio, un español, si los ha habido, capaz de integrar en su alma las incompatibilidades del banderizo genio nacional. Un hombre sugestivo, inteligente, de gran elegancia dialéctica, gallardía y segura honradez personal. Muy bien, don Antonio. Entonces vamos ahora a escuchar a una persona que yo tuve la ocasión de conocerle en Sevilla, que triste y lamentablemente ha fallecido hace escasos meses, que es don Antonio Lucena. Don Antonio Lucena, coronel de aviación, fue compañero de José Antonio en la cárcel Modelo, aquí en Madrid, antes de que trasladaran a José Antonio a Alicante. Y fue además el que tenía una cámara de fotos dentro de la prisión y le hizo fotos a José Antonio jugando al fútbol. Escuchamos y vemos, por supuesto. El día del cumpleaños le regalamos, yo ya le hice la foto, ya tenía la máquina, le regalamos las botas y lo que es la vida. Él no había jugado en su vida al fútbol. Jugábamos con la quinta galería, que eran los de delitos de sangre. No formaban el equipo nada más que 8 o 7, porque el patio era chico, ¿verdad? Y entonces hubo una expectación tremenda, porque bajaron todos los presos que tenían libertad allí. Pero mira, fueron tan correctos que se caía y lo levantaba. Eso demuestra la personalidad de un hombre. ¿Comprende? Bueno, pues no había jugado en su vida a fútbol. Y dio una patada y metió un gol y ganamos por 2-1. Fíjate lo que es la historia de la... Bueno, entonces acabó esa cosa. Bueno, seguimos. Teníamos coloquios de cuando en cuando en la galería. Él admiraba mucho a García Lorca. Claro, García Lorca lo defendían los que éramos de milicia por aquello de que si no se hablaba bien de eso, pues no hacía caso. Pero en fin, nos hablaba de Pestaña, que era un sindicalista muy famoso.
nos hablaba también de otro que lo fusilaron en las trincheras, los rojos, no me acuerdo su nombre porque ya me falla mucho la memoria. Total, que así pasa el tiempo, yo celebré mi juicio, yo salí al suelto y nada más. Aquí en la mesa están conmigo esta noche don Enrique de Aguinaga, don Antonio Lopera y don José Utrera Molina. Pero también hay muchas más personas que yo tuve en un momento determinado ocasión de poder conocer y poder entrevistar. Lo vemos y lo escuchamos. A Primo de Rivera, José Antonio, que está en la cárcel de Alicante, ya se le juzgó por un tribunal popular, que lo condenó a muerte, pero no esperaron la autorización del gobierno. Yo soy testigo de mayor excepción porque llevé el expediente, se lo llevé al ministro Aguirre, que era ya don Francisco Largo Caballero, y me dijo, estos los culpables no seremos nunca nosotros. Los que han hecho esta atrocidad, que cojan su responsabilidad. Jamás el gobierno no dará el enterado de la sentencia, y no lo dio. Él ya lo sabía, claro. Pero claro, han llegado a estos papeles, se los presento a la consideración de usted, porque nos tratábamos de usted. Y no me dejaba que le tratara de excelencia. Y para ver qué deciden. Y pues nada, nosotros no podemos darle el enterado, nosotros no tenemos la responsabilidad de esta ejecución. Y así, pero ya lo habían matado. Y Prieto se preocupó de enviar a algún agente suyo para que recogiera todo el archivo que tenía en su celda Primo de Rivera. Y lo guardaban en 1976, aún lo conservaban las hijas de Prieto. Porque ahí empieza lo inauténtico, empieza el oportunismo político. Gentes que a lo mejor hubieran pedido que le fusilaran, entonces había que aclamarle. Como José Antonio muerto ya no era ningún peligro para nadie y podía ser un motivo de adorno y eso. Prieto dijo un día en sus filas que el fusilamiento de José Antonio fue un gran error, porque José Antonio para ellos hubiera valido mucho más vivo que muerto, con lo cual tenía razón, evidentemente. Nos pusimos en marcha, fuimos a Alicante con aquellas máquinas de cine que teníamos entonces que se llamaban Eyemos, que cargaban 30 metros, que no tenían más que cuerda, porque no, para garantizar la velocidad de los 24 fotogramas, más o menos, y 2 Eyemos, Juanito García, el pobre, Andrés Pérez Cubero y yo. Así nos fuimos a Alicante, rodamos como pudimos, y eso es lo que van a ver los espectadores, y pido naturalmente pues comprensión y tolerancia para aquellos aficionados que éramos. De todas maneras, claro, hay cosas muy emocionantes, creo, porque aquel traslado se hizo, como todo el mundo sabe, andando. Salían las gentes, las veíamos venir por el campo a veces, gente del pueblo, que venían a ver pasar aquel entierro y se santiguaban arrodilladas en la cuneta. Era entrañable también cuando llegaba el cadáver a algunos pueblos de noche, donde José Antonio pernoctaba en algunas iglesias, y el cadáver ocupaba aquellos hoteles eclesiásticos, por decirlo así, y era emocionante, y yo me lamentaba no tener luces ni medios cinematográficos para hacer aquella recepción que en las iglesias se le hacía, todos los curas de la diócesis o de la comarca, mejor dicho, revestidos con sus capas, la iglesia encendida, el órgano tocando, las gentes de allá cantando y recibiendo a José Antonio. Era emocionantísimo. De eso no pude hacer nada porque no tenía medios cinematográficos. Me costó una bronca con los agustinos del Escorial, que no me querían dejar encender luces ya de los estudios en Madrid, porque me decían que no se podía convertir el monasterio del Escorial en un estudio cinematográfico, y yo dije que si aquello no se podía hacer, sí, se rodó. Y en el documental me parece que hay otra cosa curiosa, aparte de José Antonio, y es que entonces Europa estaba en guerra y salen juntos allí von Storen, el embajador de Alemania, y Petain, el embajador de Francia, que naturalmente no se dieron la mano, pero estuvieron asistiendo. Muy rápido, don Enrique de Aguinaga. Mi tercera afirmación es que José Antonio hoy es tabú.
Es decir, está prohibido, está proscrito, está condenado, está tergiversado, es un desconocido. Podría aportar 1000 pruebas, ¿verdad? Desde la Universidad Complutense, Televisión Española, cosas sangrantes. Y esto es una realidad. En fin, la propia editorial Planeta dice: José Antonio, una de las figuras de nuestra reciente historia más interesantes y menos estudiadas. No se sabe, José Antonio hoy es el gran desconocido. Y mi cuarta afirmación para ganar tiempo es que José Antonio es el español de la conciliación. Voy a decir 4 cosas. La primera, propone de un modo deslumbrante la conciliación entre la izquierda y la derecha. Esto es ya para una tesis doctoral. Iniciada la guerra civil, propone formalmente el cese de hostilidades, ofreciéndose como mediador y planteando un gobierno de pacificación. No quiero entrar en detalles porque en la historia está. Tiene el gesto estelar, tan documentado como poco conocido, de abrazar fraternalmente al presidente del tribunal que le acaba de condenar a muerte. Sobre esto podríamos hablar largamente. Y ha dejado para siempre la invocación final de su admirable testamento, que dice: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Me queda un minuto para luego. Para luego. Don Antonio Lopera, un picotazo me ha propuesto. Un picotazo. Acaban ustedes de ver en el programa que hicieron un registro en casa de José Antonio y encontraron una pistola. Y se habla del diálogo de las pistolas y todo eso. Bueno, detrás del bar de Perico Chicote, en la calle de la Reina, existía el Coc, que era un bar recoleto donde se reunía José Antonio con los amigos. Bueno, había varias tertulias, ¿no? Y un día, saliendo del Coc, en su cochecito, en su estándar 8, que tenía la bandera inglesa en el morro, lo esperaban en la esquina 2, uno por cada lado, y se liaron a tiros con él. Como José Antonio tenía lo que hay que tener, no aceleró. Se bajó del coche y se dio tiro con estos tíos. He terminado. Muy bien. Y ahora don José Utrera Molina. Era un intelectual, era un poeta, y además creo que él admiraba a García Lorca. Bueno, es lógico que lo admirara. José Antonio era un intelectual, pero un intelectual de fondo. Es decir, él distinguía entre las clases de intelectuales y algunas veces decía: este no puede ser intelectual porque no ha pasado fecundante por su frente la brisa de la primavera de Atenas. José Antonio era un intelectual, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Aguinaga, de que era un arquetipo que además tuvo la virtud de llevar a la política algo que no había llevado nadie, que era el aliento poético. José Antonio no solamente era un poeta de verdad, sino que llevó a su doctrina un aliento, un acento de carácter político, de carácter poético, que verdaderamente resulta hoy prácticamente muy difícil de entender. Hubo un sacerdote que se llamó don Félix García, que fue columnista de ABC, que habló de José Antonio como de la poética del sacrificio. La poética del sacrificio lo tiene José Antonio no solamente en su vida, sino fundamentalmente en su muerte. En su muerte, que hay un pasaje que a mí me resulta verdaderamente pavoroso, y es cuando él dice, en una de sus cartas, dice: a mí me gustaría morir no describiendo en el aire una macabra pirueta, me gustaría morir en casa y cama propia, rodeado de caras conocidas, es decir, muy cerca del aroma de la muerte tradicional. Vamos, un hombre que frente a la muerte mantiene esa actitud, que escribe una serie de cartas sin una tachadura, sin una quiebra en la escritura, con una rectitud verdaderamente brillante. Es un hombre que verdaderamente ante la muerte tiene una actitud, una frialdad verdaderamente extraordinaria. Bueno, les voy a pedir una cosa. Lo que vamos a ver y vamos a escuchar ahora mismo, me gustaría que lo vieran y lo escucharan con atención, porque me gustaría que alguno de los tres me contestara lo mismo que yo me atrevo a preguntarle a don Ramón Serrano Suñer, y que él con una sonrisa, he dejado incluso mi pregunta de fondo de cámara,
vemos y escuchamos lo que yo le pregunté a don Ramón Serrano Suñer. José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud, en los momentos que te unes a la tierra que tanto amaste, cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré tus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. ¿Usted qué cree que hubiera ocurrido si llega a terminar la guerra y a José Antonio no le ocurre lo que le pasó? Ya se sabía que me iba a preguntar eso. Pues mire usted, si José Antonio hubiera vivido y hubiera podido llegar a la zona nacional, ha habido gente ligera para juzgar y considerar los problemas, de decir, nada, si se mantenía independiente y rebelde a algunas cosas lo hubieran fusilado. Digo, eso es una tontería. No hubiera habido quien se hubiera atrevido a tocar a José Antonio. Y José Antonio se hubiera impuesto. Yo no digo que hubiera quedado como jefe único y total, eso no. Estábamos en una guerra y el mando militar de la guerra a Franco, incluso si se quiere, la jefatura del Estado no se lo iban a quitar. Pero la jefatura del movimiento político indiscutible, única, la hubiera asumido José Antonio, con lo que las cosas hubieran ocurrido de un modo muy distinto. Los que dicen ligeramente eso, que lo hubieran fusilado, no saben lo que dicen. Porque José Antonio tenía entonces, si hubiera llegado a Salamanca, hubiera tenido el ambiente de un semidios que llega allí. La calle, muerto y ausente, la calle era de él como de nadie. Pero además había incluso en las fuerzas de derecha algunas gentes que comprendían que él era la solución. Y en el ejército, en el mismo ejército, había una parte considerable del ejército que eran todavía sobrevivientes del primorriverismo, del general Primo de Rivera, el dictador. El propio Mola y muchos militares importantes tenían una devoción grande por el nombre del general y, en definitiva, estos estaban con el hijo. De manera que José Antonio hubiera tenido la fuerza de la calle, la fuerza de todos los falangistas, que si numéricamente eran muchos, con efectividad no eran muchos. Todo hubiera estado con él y nadie se hubiera atrevido. La jefatura, la dirección política la hubiera tenido José Antonio Primo de Rivera, sin duda. No me ofrece duda de ninguna clase. Conozco muy bien a todas las personas en el juego, de Franco para abajo. Nadie, porque hubiera sido un crimen, nadie tenía motivos para tratar de eliminar a José Antonio en su aspiración a dirigir la política española. No tuvo ese valor para hacerlo en tiempo de la República, cuando le perseguían a tiros por la calle. ¿Cómo no iba a tenerlo allí? Con una asistencia popular, nadie, como nadie tuvo, ¿cómo no iba a tenerlo? Él hubiera sido el jefe político. Franco podía haber continuado como director de la guerra, incluso si se quiere, para que hubiera una cierta categoría jefe del Estado. Pero el jefe político, el director de la acción política, sin duda de ninguna clase, para mí hubiera sido José Antonio. Bueno, la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien porque los invitados van cronometrando el tiempo que tenemos. Don Enrique de Aguinaga. Mi último telegrama urgente es que José Antonio hoy está en Plataforma 2003. ¿Y qué es Plataforma 2003?
Paine, en su libro de este último que cité, de la historia única de España, dice Paine: la manifestación más espectacular de fervor a José Antonio es la efusión de actividades y nuevas publicaciones propiciadas por Plataforma 2003, una asociación fundada por admiradores de José Antonio para conmemorar su nacimiento, sufragada por ellos mismos. Esto es lo que dice Paine. Plataforma 2003 es una asociación cívico-cultural independiente que se propone la restitución histórica de José Antonio, vida, pensamiento y obra, al patrimonio común de los españoles. Y todo ello en un ámbito estrictamente cultural, mediante fundamentalmente la publicación. La gran hazaña de Plataforma 2003 son las obras completas de José Antonio, que son unas obras completas absolutamente revisadas palabra por palabra, recopilando todos los documentos, que supera todo lo que se había hecho hasta el presente y que ahí se pueden ver. Plataforma 2003 tiene una página web que es plataforma2003.org, que ya este año, porque este es otro aspecto de la cuestión muy interesante, muy rápido, este año ha recibido ya más de 900.000 visitas, de modo que al acabar el año, ¿verdad?, la plataforma habrá recibido ya 1 millón de visitas en el año 2009. Quiero decir que la persona que es el eje de Plataforma 2003 es Jaime Suárez, que es un hombre que está dedicando su vida a esta empresa y que ha dado una conferencia en Ferrol recientemente, José Antonio y las dos Españas, que merecía ser leída. Muy bien, don Enrique. Por todos los jóvenes. Muy bien. Don Antonio Lopera, ¿cómo se compone el Carasol? Creo que fue en la Gran Vía madrileña. Sí, exactamente. Existía ya la música del maestro Tellería y José Antonio, pues, había encargado la letra precisamente a Alfaro, que en aquella época era algo así como el poeta oficial de la Falange. El poeta no paría y a José Antonio se le ocurrió la solución. Encerró a la pléyade poética falangista en un salón de Orcompón, una cafetería que estaba en la Gran Vía, muy ligada a la historia de la Falange. Les dio de cenar, cosa que no se debe hacer con los poetas cuando se quiere que escriban. Pero que en aquella ocasión resultó bien, quizás porque Agustín Aznar, hombre robusto y expeditivo, quedó guardando la puerta para que no se escapara ningún lírico. Quedaron reunidos el propio José Antonio, autor de muchos versos del himno, José María Alfaro, que hizo de amanuense, Agustín de Foxá, Luis Bolarque, Pedro Mural Miserena y Dionisio Ridruejo. Cuenta Ridruejo que Alfaro fumaba constantemente y que era quien tomaba nota de lo que se iba ocurriendo a cada uno. Alfaro dijo lo de que volverá a reír la primavera y Murlane lo completó con el que por cielo, tierra y mar se espera. Y el propio Alfaro remató las estrofas del himno Arriba escuadra amanecer, que en España empieza a amanecer. Don Antonio, que ya nos hemos pasado mucho. Pues que esto era así. Pues así, ha sido una anécdota muy interesante y que ha documentado el programa. Pero es que ahora, don José Utrera, yo quiero que cuente una anécdota muy rápida que me contó el otro día, muy interesante. Yo realmente lo que sí quería decir es que he venido aquí a hablar de José Antonio, pero que al lado de la magnífica labor que hace Plataforma, hay otra serie de entidades en España que están también realizando una labor muy importante y que no se ha citado aquí, y lo digo además, en fin, en beneficio de aquellos que sacrificadamente han puesto su voluntad y su tesón en actuar dentro de ella, como es, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Pero la anécdota aquella que tú me has preguntado, pues prácticamente casi no tiene nada que ver con nada de esto, pero que es curiosa y que yo, pues en fin, te la referí a ti y tú ahora, pues en fin, me la pides. Venía yo de Sevilla en un coche con un magistrado que era realmente una persona ilustrada, erudita, entrañable, comunicativa, fenomenal.
y además venía conmigo el alcalde de Écija. Estábamos hablando de poesía durante todo el camino. Y entonces yo le dije al alcalde de Écija, digo, ¿tú conoces una poesía de José Antonio que se ha publicado en alguna revista o en algún libro? Dice, no, yo no. Digo, pues te la voy a recitar. Y entonces le digo, hemos bebido el sol disuelto en vino y sangre de claveles en gazpacho, y a un viejo fauno vigoroso y macho he tenido en la mesa por vecino. Don Pedro es andaluz, sonoro y fino, y siempre que pronuncia un dicharracho tiene risas alegres de muchacho y experiencia de un viejo libertino. Y entonces, en ese momento, el alcalde de Écija me interrumpe y me dice, oye, ¿tú sabes quién era don Pedro? Digo, no, no tengo ni idea, pues era mi padre. Curioso. Bueno, está claro de que José Antonio Primo de Rivera es una persona, un personaje de la historia que sigue interesando. Y vaya que si sigue interesando, sobre todo a los tres invitados que han venido esta noche aquí y que nos han acompañado. Y que yo veo que cada vez necesitaríamos más tiempo para los temas que desarrollamos aquí y que yo me atrevería a decir que desarrollamos escasamente, porque en realidad lo que le hemos hecho es un guiño muy cariñoso a una página, un guiño muy cariñoso a una página importante de la historia de los españoles. O sea, para mí es, y nunca me arrepentiré de decirlo, es historia. Tengo mis recuerdos de niño, de aquel colegio, de verlo en el retrato, a un lado del crucifijo, igual que estaba el otro retrato, del general Franco, pero es una página de la historia. Algún día posiblemente tendré que hacer un programa y explicar quién era José Díaz. Sí. Creo que es importante todo esto. Yo, si queréis añadir algo muy rápido, por favor. Telegráfico. Telegráfico. José Antonio vive y las nuevas generaciones tienen derecho a conocerlo limpiamente. Telegráfico, porque ya me han dicho que tenía que haber cortado. Yo celebro, creo, en fin, que ha salido la cosa bien, de aportar detalles históricos, vividos, reales y verdaderos. Nada más que eso. Muy bien. Pues yo terminaría mi intervención recordando aquellos versos de Shakespeare en Ariel, cuando dice que nada de él será en vano y que es posible que vuelva recogido por las olas del mar como algo rico y maravilloso. Yo pienso, al decir estos versos, en la persona de José Antonio Primo de Rivera. Muchísimas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes. Les espero nuevamente en España la Memoria la semana que viene. Les quiero mucho y si quieren hacerme algún tipo de sugerencia, ya lo saben. Mi correo electrónico es firmas@alfonsoarteseros.com. Hasta la semana que viene. Con el cara al sol, porque a lo mejor algunos de ustedes han dicho, ¿y no ha sonado el cara al sol? Pues con el cara al sol. Hasta la semana que viene.